Ya sabéis que el parón de selecciones se ha cargado al primer entrenador de la liga esta temporada, como ha sido Luis Carrión en la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, la típica mística de que los parones de selecciones son los mayores enemigos de los entrenadores se volvió a cumplir en este caso. Parecía que podía haber alguno más que fuese cesado en el parón, por ejemplo Pestorano en el Valladolid. No ha sido así, el único que ha caído ha sido Luis Carrión. Al final es lógico, la Unión Deportiva Las Palmas es colista actualmente de la liga y el último equipo, el único equipo, mejor dicho, que no ha ganado ni un solo partido esta temporada. Yo la opiné de Luis Carrión, a mí me parecía un buen entrenador realmente. Me parece que Las Palmas en algún partido ha infrapuntuado, podía haber ganado perfectamente, solo que no lo ha conseguido. Yo a Luis Carrión le pedí un poco de tiempo, o sea, a mí me hubiese gustado que le hubiesen dado incluso más tiempo en un proyecto tan complicado de dirigir, en un proyecto con tantos cambios como hubo respecto al del año pasado. Pero también entiendo de que si el equipo es colista y no ha ganado aún ningún partido en las 9 jornadas disputadas, yo entiendo que se busquen unas alternativas a Luis Carrión, por buen entrenador que me parezca. Y más si el que llega en este caso es Diego Martínez. Diego Martínez, evidentemente, por lo que a mí me toca, ya sabéis que es un entrenador que me encanta, porque al final yo soy de Granada y Diego Martínez, si se le conoce principalmente, es por hacer el mejor Granada de la historia. Ese Granada que llega a unas semifinales de Copa y que estuvo a punto de llegar a una final contra el Athletic. Ese Granada que llega a Europa League tras quedar séptimo en Liga y que se mete en cuartos de final de Europa League, de hecho, donde caen ante el Manchester United en Old Trafford, lo que es lógico. Pero ese Granada elimina, por ejemplo, al Napoli en Europa League. Vamos, un Granada absolutamente histórico para la ciudad y el gran ídolo de ese Granada, por encima de cualquier jugador, era su técnico, Diego Martínez. Principalmente es un entrenador que se le conoce por eso. Porque el resto de sus periplos, hay que decirlo, que no ha sido un entrenador que haya tenido demasiado éxito, hay que ser sincero. Él llega a Granada tras estar en Osasuna, ¿vale? Tras estar en Osasuna, donde no lo hizo mal, pero tampoco cumplió los objetivos del club, ¿vale? El objetivo con Osasuna era buscar el ascenso y no lo consiguió. De hecho, Osasuna después de Diego Martínez trajo a Yagoba Arrasate y con Yagoba sí que consiguió el ascenso. Creo que eso ya te dice muchas cosas en clave Osasuna. Pero bueno, de hecho Granada y Osasuna ascienden a la vez a primera división. Osasuna de la mano de Yagoba, post Diego Martínez, y en Granada con el propio Diego Martínez. En Granada, como digo, entrenador histórico. También lo hizo bien en el Sevilla Atlético. Sí que es cierto. El tema de Diego Martínez es que después ha tenido dos clubes donde no le han terminado de ir bien las cosas. Primero, en el Español, tras un año sabático, cogió la rienda del conjunto Perico y no le fue nada bien. Y no le fue nada bien. Y ese Español, de hecho, acaba descendiendo a segunda división. Así que fue un tramo de su carrera donde evidentemente quedó un daño señalado. Y luego en Olympiacos, aunque sí que empezó muy bien en Grecia, en un contexto totalmente diferente, porque al final es entrenar al mejor equipo de una liga mucho menor, como es Olympiacos, y al final tampoco lo acabó yendo demasiado bien la pasada temporada, y de hecho en diciembre también lo acabaron cesando. Un equipo donde al final acabó llegando Mendilibar y Mendilibar ganó la Conference League. Así que bueno, al final digamos que ese Olympiacos sí que tenía mejor pinta, pero Diego Martínez no consiguió sacar los mejores frutos del conjunto griego. Al final sus dos últimos proyectos no le han salido bien, pero Las Palmas se agarra a ese Granada que en su momento fue absolutamente histórico, ¿no? Bueno, evidentemente por ello a mí es un entrenador que me gusta, que me encaja. Es un entrenador que creo que tiene un cartel claramente de primera división y que podría estar en un equipo que aspirase a algo más. Y si no está en un equipo más top, es porque su paso por el Español pues dejó muchas dudas, básicamente. El tema es, tiene que sacar a Las Palmas del pozo, siendo ahora mismo colista, como digo, y bueno, con un proyecto totalmente nuevo, ¿vale? Con un proyecto totalmente nuevo y a ver qué puede cambiar Diego Martínez para precisamente cambiar el rumbo del equipo. Por ello, quería recoger la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, que aquí la tenemos, y a su vez, ver qué cambios creemos que puede hacer, ¿vale? ¿Qué cambios creemos que puede hacer Diego Martínez para, bueno, cambiar un poco la dinámica de este equipo? Para ello también he preparado aquí un campito donde vamos a ver qué cosas puede cambiar Diego Martínez dentro de su esquema
en la Unión Deportiva Las Palmas. Al final, hay que tener en cuenta varias cosas. Diego Martínez, si algo tiene, es un entrenador que no se amolda claramente a un estilo de juego, ¿vale? O sea, es un entrenador que tiene muchas variantes tácticas y a su vez tampoco se amolda a una formación 100%. En Granada yo he visto a Diego Martínez incluso jugar con defensa de 5, sea necesario, a veces doble punta, a veces no. Sí que es un entrenador que es bastante partícipe de jugar con 3 centrocampistas en el medio, ¿vale? Y por eso su elevación preferida, como sale aquí en Transfermarkt, es el 4-2-3-1, es la que más implementó en el Granada y por eso es la que vamos a partir, ¿vale? Pero sí que es verdad que esto puede cambiar mucho. De hecho, ese 4-2-3-1 puede cambiar mucho con un 4-3-3 metiendo un pivote y jugando con 3 en el medio, que también hemos visto mucho, ¿vale? Así que eso sí que creo que puede cambiar bastante dependiendo un poco de los jugadores y del estado de forma de los mismos. ¿Cómo creo que puede jugar la Unión Deportiva Las Palmas en este sentido? Y mencionando ya los propios jugadores. A ver, bajo palos creo que no va a haber mucha duda de que Silesen, cuando esté recuperado, va a ser el portero titular. El tema es que de momento creo que aún sigue sin estar recuperado. Pero bueno, yo creo y entendemos que Silesen va a ser el portero titular de este equipo. Yo creo, o sea, yo creo que Silesen debería hacerlo. Todo eso teniendo en cuenta, insisto, que Álvaro Valles, por ejemplo, está en el equipo, pero como si no estuviese, ¿no? Ya sabéis la situación principalmente de Álvaro Valles con la Unión Deportiva Las Palmas. Luego en defensa, yo creo que de base se va a plantear una defensa de 4, porque aunque alguna vez sé que ha jugado con 5, como he mencionado antes, yo creo que Diego Martínez prefiere jugar con 4 de forma más o menos habitual. El punto está, Diego Martínez tiene 2 centrales habitualmente, donde el nivel defensivo es lo que más prima, ¿vale? No es un entrenador donde prime la salida de balón, ni muchísimo menos. De hecho, la salida de balón y la construcción del juego, Diego Martínez siempre la hace con sus 2 jugadores del centro del campo. Así que creo que en ese sentido, los centrales no tienen por qué ser increíbles en salida de balón. Y luego, los laterales. ¿Qué tal, Camega? ¿Cómo estás, por cierto? Saludos, que nos lo dice ya hola buena desde el chat. Así que bienvenido. Estamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas. Y como digo, los laterales tienen que ser laterales que habitualmente, bueno, aunque puedan tener cierto recorrido, sean también buenos en defensa. Al final, si algo tiene que darle Diego Martínez a esta Unión Deportiva Las Palmas es más solidez en defensa, que es lo que más le está faltando, de hecho, al equipo de Luis Carrión, que defensivamente el equipo deja muchísimas dudas. Y los equipos de Diego Martínez principalmente se han cimentado desde la estabilidad defensiva. Por eso creo que se va a buscar una mejora en ese sentido. ¿Cómo puede encontrarse esa mejora? Yo creo que gente, por ejemplo, como Masquena, a mí se me hace indiscutible dentro de este equipo. Central, bueno, pues que viene de una escuela pues más inglesa, por así decirlo. Al final es escocés, viene de jugar en Premier, en Championship la mayor parte de su carrera. Y yo creo que ahí Masquena va a volver a ser importante. De hecho, ya lo estaba haciendo con Carrión, el tema es que se lesiona. Pero Masquena estando recuperado y con Diego Martínez yo lo veo bastante indiscutible. Aquí luego está la cuestión de Mika Mármol. A ver, Mika Mármol no me parece el central que mejor encaje con la idea de Diego Martínez, ¿vale? No me lo parece. Pero claro, también yo entiendo que no va a prescindir Las Palmas de un jugador como Mika Mármol. Por eso yo a priori lo pongo como central titular. Porque creo que se va a prescindir de un jugador como Mika Mármol. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero es verdad que es un central que a priori no encaja tanto con la idea. Y luego donde yo creo que sí que va a haber unos laterales más sólidos, sobre todo en derecha, va a ser jugando aquí con Alex Suárez. Porque ¿qué es lo que a mí no me encaja demasiado de la idea de Carrión con lo de Diego Martínez? Con Carrión en lateral derecho, ¿vale? Habitualmente estaba siendo o Marvin Park o Viti Rozada, ¿no? De hecho, Viti Rozada viene con Carrión del Real Oviedo. Pero son de laterales que casi realmente son extremos reconvertidos a la posición de lateral. Son laterales muy profundos, pero que defensivamente dejan alguna duda más. Y de hecho esta temporada han dejado dudas en ese sentido. Y por eso creo que quizás, ¿vale? Que quizás con Diego Martínez, Alex Suárez puede ser el lateral derecho, al igual que ya lo fue el año pasado cuando no estaba Araujo, ¿vale? Con García Pimienta.
Yo veo a Alex Suárez siendo más lateral derecho que central en este equipo. O yo tengo esa sensación. ¿Qué tal, Megachín? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos hablando de la nueva Unión Deportiva Las Palmas de Diego Martínez. Entonces, en base a esto, creo que la defensa debería ser esta. Y luego creo que lateral izquierdo va a ser Alex Muñoz porque es lo que hay. A mí lo que no me termina de convencer de Alex Muñoz, ¿vale? En este equipo es que es un lateral que ofensivamente no se proyecta tanto. Y a Diego Martínez le gusta que los laterales sí que tengan buen centro. No que tengan que doblar y ganar línea de fondo constantemente, pero sí que tengan buena calidad centrando. Pero insisto, como creo que va a primar lo defensivo, yo creo que va a ser Alex Muñoz el central. El lateral izquierdo, perdón. Pasando al centro del campo, ¿vale? Al centro del campo, como he dicho, creo que esta es la parte del equipo que más puede cambiar. ¿Por qué? Porque a mí no me extrañaría que eso que estamos viendo aquí se dibujase así. Con un mediocentro defensivo más posicional, ¿vale? El tema es que lo que más ha variado en la figura de Diego Martínez como técnico es la figura del mediapunta. Diego Martínez, ¿qué hace con este jugador que está aquí? Es un jugador que habitualmente juega más atrás, pero que lo lanza un poco más arriba hacia la presión. Pero no es un mediapunta al uso. ¿Vale? Ese es el punto. Entonces, si hablamos de la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿qué pensamos todos? Pues que esta posición de 10 va a ser para el 10, que es Moleiro. Pero claro, no me encaja nada con Diego Martínez esa idea, de Moleiro por dentro, en base a lo que Diego Martínez suele preferir. No me termina de encajar demasiado. De hecho, para lo que suele preferir Diego Martínez, a mí el jugador que más me encaja aquí, que es una mezcla. Esta parte va para YouTube, sí. Va para YouTube, Giorgio. Lo de Megachín luego lo tengo que cortar, efectivamente. Como digo, la posición de media punta, ¿vale? La posición de media punta, en base a lo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, a mí lo que más me encaja, ¿vale? A mí lo que más me encaja, personalmente, y no sé si me lo vais a comprar, pero es Jaime Muñoz. A mí lo que más me encaja para la Unión Deportiva Las Palmas es Jaime Muñoz, porque es un centrocampista que tiene mucha ida y vuelta, que habitualmente puede jugar más en el doble pivote, pero que a la hora de la presión y de sumar un centrocampista más, Diego Martínez casi siempre ha tenido esta idea. Por eso a mí es el jugador que más me encaja en esa posición, más que Moleiro, que es lo que la mayoría de la gente puede pensar, que Moleiro va a jugar ahí. Pero es que yo creo que encaja más otro perfil de futbolista. Y luego el doble pivote, yo creo que la cosa no va a cambiar tanto, más que por lo que Diego Martínez puede ofrecer, por lo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Me refiero, creo que al final lo de Kylian, si Kylian está bien, que es verdad que ha empezado muy mal la temporada, pero si Kylian está bien, creo que lo lógico es que juegue. Y ojo, no veo una locura hacer esto tampoco. Ojo que Kylian no vuelva a la media punta, como en sus inicios, y que a lo mejor sea Jaime Muñoz el que parta de más atrás. No veo una locura esto, ojo, porque de hecho Kylian haría un poco como lo hizo en su momento Montoro en el Granada, que era un jugador más pivote, pero que con Diego Martínez muchas veces jugó aquí. Ya sería elegir un poco el perfil. Si es el perfil Montoro, que es más parecido a Kylian, podría hacer esto. O Jaime Muñoz, que es el perfil más Yangel Herrera, en el Granada, ¿vale? Insisto, por eso podría ser así. Y creo que este jugador es indiscutible, porque para dar orden defensivo a este equipo, hay que meter un jugador que ya lo ha mencionado Luca por el chat, que es Hugo. Creo que Hugo en este equipo es indiscutible. Mucha gente puede pensar en Lodio Dice, mucha gente puede pensar en Campaña. Creo que son jugadores que pueden ser buenos desde el banquillo, pero yo os lo digo ya. No creo que sean titulares en esta Unión Deportiva Las Palmas, ni Lodio Dice ni Campaña. Creo que Hugo es indiscutible para entender el orden defensivo de este equipo. De hecho, esto, como os he dicho, se podría dibujar así también, ¿eh? 4-3-3, que lo ha metido mucho Diego Martínez también, y hacerlo así. Y que vayan alternando alturas Jaime Muñoz y Kylian. Podría ser también, pero bueno, como la formación que hemos utilizado Diego Martínez es con doble pivote, lo voy a poner así. Si luego en el extremo, o sea, si Moleiro no está aquí, entendemos que Moleiro va a jugar aquí.
Como digo, voy a poner a Moleiro por aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final Moleiro tiene que ser titularísimo en esta Unión Deportiva Las Palmas, yo creo. Creo que es el jugador que mejor ha empezado la temporada. E insisto, me encaja más aquí que la figura de media punta. Ahora bien, yo espero un paso... no estuve, la verdad. De hecho, ni lo vi. O sea, Kameka, ni lo he visto, fíjate lo que te digo. Yo espero un paso adelante de Manu Fuster en este equipo. Yo espero un paso adelante de Manu Fuster. Porque es un jugador que me parece más idílico que Moleiro para jugar en la banda. Me pareció un jugador más idílico que Moleiro para jugar en banda, Manu Fuster. El tema es, si tú a Manu Fuster lo pones en banda, ya Moleiro lo tienes que poner de media punta. Hay mi duda. No sé dónde Manu Fuster va a acabar jugando. O sea, ¿dónde va a acabar jugando Moleiro si Manu Fuster entra? La verdad. A mí también me encantaba Lucauda en el Albacete de Manu Fuster, pero con Carrión ha sido muy poco importante y lo que ha jugado encima no ha estado bien, hay que ser sincero, no ha estado bien tampoco. Pero yo espero un paso adelante de Manu Fuster. Pero tengo dudas dónde puede entrar, porque a mí en el 11 a priori no me entra. Al no ser insisto que Moleiro pasa a la media punta. Pero es que yo creo que Moleiro no va a jugar de media punta en base a lo que quiere Diego Martínez, o es la sensación que yo tengo. Sí que tengo más claro el jugador de banda derecha. ¿Por qué? Porque creo que si está al 100% y para lo que le gusta a Diego Martínez... Vale, lo he puesto mal, Januzaj, así. Creo que Januzaj es titular. Ya estaba mejorando en las últimas jornadas con Carrión. Y si está al 80%, Januzaj tiene que ser titular. Porque a Diego Martínez si algo le gusta es el juego en banda de jugadores que son muy talentosos y que tienen regate. Hay jugadores como Machís o como Kennedy, por ejemplo, de Granada, fueron fundamentales. Y por eso creo que Januzaj, si está al 100%, yo lo veo indiscutible. Si está al 100%. Claro, Lucauda me pregunta ahí la figura de Sandro Ramírez. Pues para mí, Lucauda Sandro es uno de los jugadores que se puede haber perjudicado con la llegada de Diego Martínez. Porque no lo tengo claro en qué posición Sandro puede actuar. No lo tengo nada claro. Claro, Sandro había empezado muy bien la temporada, luego tuvo una pequeña lesión. Pero es que Sandro, ¿dónde no se encaja en esta formación? En una de las bandas, pero es que no ha sido nunca Diego Martínez de poner a un atacante por banda. Un delantero como tal. De hecho, yo os lo digo, yo creo que la idea de Jaime Mata y Sandro en banda con Diego Martínez no va a existir. Por eso yo espero un paso adelante de Manu Fuster, por ejemplo. Creo que puede ser un jugador más útil. Y Januzaj encaja perfecto en lo que quiere... en lo que quiere Diego Martínez a priori. Por eso voy a ponerlo así. De hecho, es que a mí la alternativa de Fuster aquí en banda me parece mínimo que tenemos que ponerla para indicar que Fuster va a dar un paso adelante. Y dice Lucauda que no le encaja en punta, y estoy de acuerdo. En punta, con la idea de Diego Martínez, encaja principalmente un perfil de delantero, que para mí el que tiene más opciones de ser titular es McBurnie. Yo creo que McBurnie es el tipo delantero que le puede encajar mucho a Diego Martínez. Con Jaime Mata siendo su suplente, que si está mejor que McBurnie le quitaría el puesto. Pero supongo que McBurnie parte por delante. Pero también estoy de acuerdo contigo en eso, Lucauda. Creo que ese perfil de punta como Sandro no encaja tanto en la idea de Diego Martínez. Por eso es que hay dos jugadores que a mí en la idea de Diego Martínez me encajan poco. Que son Mika Mármol, Moleiro y Sandro. Son tres jugadores que no me encajan demasiado a priori. El tema es que a Mika Mármol y a Moleiro los pongo de titulares porque, claro, son de lo mejor del equipo. Entonces no vas a prescindir de Mika Mármol o de Moleiro. Pero es verdad que a mí a priori su encaje me parece complicado. Por eso Mika Mármol para mí va a ser titular, supongo que indiscutible, junto con Maquena. Creo que Maquena también lo va a ser. Y Moleiro dudo de su posición. Pero insisto, Manu Fuster y su paso adelante yo sí que me lo espero porque me encaja en la banda izquierda. De hecho, aquí Kameka lo que dice también me parece muy acertado. Cuando viene un entrenador nuevo, por una mala situación del equipo, suele tocar piezas nuevas. Así que Manu Fuster puede ser una de ellas. Totalmente de acuerdo. De hecho, Iván Gil, por ejemplo, el ex de la Andorra, bueno, con Carrión ni contaba. O sea, es que era un jugador que estaba fuera de la plantilla prácticamente, a pesar de ser un nuevo fichaje. No sé si con Diego Martínez puede ser otro que relance un poco su temporada, porque es que no está contando tampoco con Carrión. Veremos a ver. Y luego hay una alternativa
¿vale? Que yo creo que va a variar mucho de la situación de partido y de lo que espera Diego Martínez. Y es esto que voy a poner por aquí ahora mismo. Mucha gente me está diciendo, pero David, si Fabio Silva es un atacante más que nada, ¿qué tiene que ver con Jaime Muñoz? Fabio Silva. Pongo ahí a Fabio Silva como opción de... Acordaos la posición de Carlos Fernández en el Granada. Carlos Fernández, que luego lo hemos visto en la Real Sociedad como un 9 puro. Gente, Carlos Fernández en su mejor momento, que es en el Granada, no jugaba de 9. El 9 del Granada era Roberto Soldado y su suplente Jorge Molina. Pero Carlos Fernández nunca era un 9. ¿Por qué? Porque era un jugador que se movía un poco por donde quería. Ese era el verso libre entre comillas, que es un jugador con cierto talento, con cierta punta de velocidad, pero que de 9 se quedaba demasiado anclado. Pues creo que Fabio Silva puede representar algo parecido. Por eso pongo la alternativa de Jaime Muñoz como si quieres jugar con 3 en el centro del campo, que creo que es la idea principal de Diego Martínez, pero también pongo la de Fabio Silva por si quiere meter un segunda punta. Y ahí Fabio Silva haciendo lo que hacía Carlos Fernández en el Granada, creo que puede ser muy importante. E insisto, a Fabio Silva lo veo haciendo esto, no jugando en punta. De hecho, Sandro, si entra Sandro, me puedo imaginar un Sandro junto con McBurnie haciendo también de segunda punta, moviéndose con mucha libertad en esta zona. Honestamente, ¿eh? Si entra Sandro yo lo veo más ahí que en banda. Pero bueno, yo creo que ese perfil de delantero, como Sandro o como Fabio Silva, no van a jugar tanto en punta, al menos en la sensación que yo tengo. Por aquí lo que decía, tiene muchos delanteros Las Palmas, ¿no? Fabio Silva, McBurnie, Jaime Mata, Sancho, y todos ellos, Sandro, y todos ellos perfiles variados, salvo el del Getafe, Mata, que comparte características con Oli McBurnie. Sí, es que son delanteros todos muy diferentes, y de hecho luego ahora tienen otro más, como es Cardona. También sigue Cardona por ahí, que está teniendo minutos con Carrión, pero a mí con la cantidad de delanteros que hay no me encaja. El tema de Cardona es que está teniendo minutos, porque aunque Jaime Mata y Sandro sean delanteros centros, según como lo entendemos aquí, es que con Carrión no jugaban de delanteros centros, ni Sandro ni Jaime Mata. Y yo creo que el problema que tiene Cardona es que Jaime Mata con Carrión sí que va a jugar en punta. Yo creo que sí, al igual que McBurnie, ¿no? Fabio Silva es el que creo que sí puede jugar por detrás. De hecho, yo creo que Fabio Silva va a caer en la zona de media punta más que en punta. Yo tengo esa sensación. Insisto, todo esto es de momento sin tener información, simplemente entendiendo un poco lo que hacía Diego Martínez en el Granada, que al final fue su mejor equipo, y entendiendo un poco los perfiles que él tenía, pues yo puedo entender que la formación y la idea de juego va a ser un poco parecida a esto. Lo que está claro es que es un equipo que defensivamente va a mejorar y a priori se va a cimentar más en eso, pero que Diego Martínez prefiere cimentar la defensa antes que ir al ataque, punto número 1. Y punto número 2, el equipo va a tener más variantes tácticas. Es un equipo que si tiene que mover el balón rápido y atacar con posesión, sabe hacerlo, pero que si puede desprenderse de la posesión e ir al contragolpe buscando balones largos a la figura del punta, también va a poder hacerlo. Algo que con McBurnie no se estaba haciendo antes. Algo que hizo Diego Martínez en Granada fue la variabilidad táctica y la forma de adaptarse al contexto que tenía enfrente. Y creo que eso es una muy buena noticia, porque creo que la Unión Deportiva Las Palmas, si algo tiene, es una plantilla amplia y con opciones. Que muchos jugadores son nuevos y de momento no les están sacando partido. Pero opciones tiene y muchas, porque la plantilla sí que me parece completa. Y por eso creo que eso a Diego Martínez le puede venir realmente bien. Este es el análisis que hemos hecho, o que el 11 que yo creo que puede ser algo parecido a lo que puede buscar Diego Martínez con los jugadores que tiene esta temporada en la Unión Deportiva Las Palmas.